Pokémon es un RPG, o eso creo. Pues un día estaba hablando con mi hermano y mi primo sobre si te puedes terminar un RPG sin necesidad de backtrackear, cuando uno de estos dijo lo siguiente: Pokémon es un RPG, ¿no? Y que yo le digo, pues yo creo. Y me dice, ¿y tienes un canal de Pokémon, no? Y yo le digo, pues sí. Pues sube esta idea. Está bien. Y pues esto nos lleva hasta aquí. ¿Lograremos terminar alguno de los juegos que tocaremos hoy? Siquiera podremos avanzar en alguno de los juegos que jugaremos hoy, o nos quedaremos como unos mierdas estoqueados en la primera ruta. Pues todo esto y más lo averiguaremos en Pokémon. Pero ¿qué tanto puede avanzar sin que la idea de pisar la misma ruta llegue a mi mente? Por favor, acaben con este sufrimiento. Estoy en un sótano y me obligan a sacar videos. Por favor, ayuda. Antes de comenzar, he de aclarar que el contador de tiempo comenzará cuando hayamos recibido las Pokébolas, porque de lo contrario, acabaríamos en los primeros minutos de juego. Dicho esto, vamos a la acción. Empezaremos con el juego con el que lo comenzó todo, Pokémon Rojo. Igual es el primer juego de todos, creo que no avanzaremos tan... Realmente, si no tuviéramos ningún tipo de regla, hubiéramos terminado en los primeros minutos. Pero como aún no habíamos obtenido ningún tipo de Pokébolas, pues nos toca avanzar. Luego de salir del primer market, comienza el timer. Es curioso todo lo que se avanza en la primera generación sin necesidad de volver atrás. Literalmente podemos completar el primer gimnasio, podemos encontrarnos por primera vez con el Team Rocket y nos podemos encontrar con Gary en el Puente Pepita. Luego de vencerlo y hablar con Bill, inevitablemente tenemos que volver a la ciudad, por lo que aquí termina nuestra run. Pasamos directamente a Pokémon Amarillo, la versión que se toma la molestia de llevar el anime a los videojuegos. Realmente aquí pasa lo mismo que en el juego anterior, con la única diferencia de que nos llamamos Waldo y que nos dan un Pikachu. Ah, y también conocemos a Jesse y a James. Fuera de eso, llegamos al Puente Pepita, hablamos nuevamente con el Gran Bill y al regresar a la ciudad backtrackeamos nuevamente. De primera generación saltamos hasta la segunda. ¿Por qué un Charizard aquí? Nuevamente iniciamos la aventura y luego de hacer varios trámites innecesarios, como tocarle el huevo misterioso al señor Pokémon, obtenemos las Pokébolas y comenzamos con nuestro viaje sote. Al contrario que en primera generación, donde avanzábamos una cantidad bastante considerable de tramo, aquí no pasamos del segundo pueblo, ya que al entrar en la Torre Bellsprout y que nuestro rival de dudosa reputación se desmaterialice, salimos de la torre y al volver a la ciudad habría finalizado nuestro viaje. Pokémon Cristal. Este juego es histórico. ¿Por qué? Porque resulta que finalmente sacaron a las mujeres de la cocina. En este juego introdujeron los cartelitos que te indican la ruta donde te encuentras, así que aquí será mucho más fácil ubicarnos. Fuera de lo mencionado anteriormente, no cambia absolutamente nada a comparación de rojo y amarillo. Así que luego de llegar a la Torre Bellsprout y salir a Ciudad Malva, habemos completado nuestro backtrack. De segunda generación, con esos pixeles todos chotos y feos, pasamos a la grandiosa y muy esperada tercera generación. Menos tú, Cristal, tú sí eres bellísima. Aquí finalmente nos recibe otro profesor que no es el puto de Oak. Y luego de dar nuestros datos, dirección fiscal y número de cuenta del banco, llegamos a nuestro pueblucho, donde realmente no pasa mucho tiempo sin que nos encontremos con problemas, ya que nos topamos al profesor escapando de un gran y feroz Zigzagoon. Luego de esto ya viene lo que todos conocemos y sabemos. Ahora rapidito regresar Pokédex y Pokébolas. Ahora sí comienza el timer. Subimos a la primera ruta, llegamos, pasamos a la segunda ruta y aquí es donde esto me tomó por sorpresa, porque yo creía que backtrackaríamos luego de derrotar a Petra, pero resulta que debemos hacerlo para ayudar a Blasco a capturar un Pokémon, así que por culpa de él, backtrackeamos antes de lo esperado. Puto niño. Alégrense todos, porque volveremos a Kanto, pero con RTX.
Realmente estos remakes están hechos para brindarnos una experiencia tan similar al original que hasta terminamos el reto en el mismo lugar. Vamos directos a la tercera versión de la grandiosa tercera generación, Pokémon Esmeralda, donde no hay un cambio tan grande lastimosamente y terminamos en el mismo lugar exacto que en Pokémon Ruby, por lo que mejor demos el salto generacional que todos estamos esperando. Pokémon Diamante y Perla. Dios, estos juegos de seguro son con lo que la gran parte de mi público conoció Pokémon. Ya no lo sabemos, ¿no? Nueva generación, nuevo viejo, nueva waifu y poco más. Nos comemos todo el texto que tiene para darnos este juego, escogemos al macaquiño y llegamos a la primera ciudad donde podremos comprar las Pokébolas. Así que ingresamos en el market y ahora sí comienza el timer. Estoy nervioso por ver cuánto podemos avanzar sin... Es broma, es broma. Realmente lo de antes es un vacío legal ya que compramos las Pokébolas. No nos las dieron. Así que ahora sí, en su tercera versión lo haremos bien. Esta vez vemos un tutorial diferente y poco más hasta que llegamos a lo que todos esperaban, el gran tutorial de captura. Nos dan las Pokébolas y ahora sí comienza esto. Subimos la primera ruta, llegamos a Ciudad Jubileo, combatimos con nuestro rival, llegamos a Ciudad Pirita y al entrar en la mina Pirita, hablarle a Rocco y salir de ella, termina nuestra run ya que volvimos a Ciudad Pirita. Quinta generación. Lo que van a ver a continuación es una recreación de los hechos y no debe ser tomado como la verdad absoluta. Si quieren participar en cosas como estas, únanse al servidor de Discord que dejaré abajo en la descripción. ¿Cómo olvidar cuando todos te criticaban por ser una copia de Kanto? Tener pokés sin imaginación, pero... con mi amor es suficiente. Ya se la saben, chavos. Nueva gen, nueva vie... ¡Ay, mamá! Aunque en algo tengo que darle la razón a los que dicen que es un calco de Kanto, y es que obtenemos a los iniciales demasiado rápido. Hacemos mierda nuestra habitación, salimos, nos despedimos de nuestra madre y luego de que la profesora nos dé el tutorial de captura, comienza el timer. Aunque tampoco se emocionen demasiado. Lo que logramos hacer es escuchar un discurso comunista, conocer a N y llegar al Solar de los Sueños, donde luego de obtener al macaquiño correspondiente regresamos a la ciudad dando por completado nuestro gran viaje. Para los que dicen, si Pokémon es tan bueno, ¿por qué no hay Pokémon 2? Pues toma, quinta generación parte 2. Luego de que nos salude la mommy y conocer al mejor jodido rival de toda la saga, obtenemos al inicial y nos vamos directo al tutorial de captura. El tiempo mayormente se nos fue en hablar con el ex campeón Mirto, aunque sí logramos hacer unos cuantos combates y también rescatamos al Herdier de los granjeros. Pero al regresar al rancho termina nuestra runcita. Por lo que mejor demos el salto generacional de consola de una vez. Pokémon X y Y. Los primeros juegos que dieron el salto al 3D completo, desde mundo hasta personajes. Bueno, realmente nunca los he jugado, así que no sé qué me espera. ¡Ay, papá! ¿Es mi perspectiva o los profesores cada vez están más buenos? Se podrán quejar de problemas de dificultad, de problemas con los rivales, se podrán quejar de lo que quieran, pero este juego no tiene algo, y eso es backtracking. Porque luego de conseguir las Pokébolas, Dios mío, literalmente nos dio tiempo de absolutamente todo. Hicimos una raid al bosque, conseguimos unos patines que no sé a quién le gustan, llegamos al primer gimnasio, derrotamos el primer gimnasio, conocimos a estos dos que no sé qué pintan aquí, pero de seguro son importantes porque salen en Sol y Luna. Conocemos al profesor, mejor dicho, nos pega una paliza el profesor. Conocemos al villano, conocemos a la campeona, avanzamos a otra ruta y al entrar en un edificio el cual tiene cartelito y luego volver, terminaría nuestra run. Pero realmente no estoy seguro de si esto cuenta, así que lo dejaré como que pudo haber sido más. Finalmente volvemos a tercera gen, luego de tantos años de estar sin ella. Y eso lo sabía muy bien Game Freak porque esta intro es literalmente hecha para los amantes de la misma. Ya vimos qué pasa en esta generación. Luego de recibir las Pokébolas llegamos hasta Norman y al ir a ayudar a Blasco backtrackeamos.
pero a la vez no, porque aparentemente todo fue parte de una cinemática y nosotros mismos tomamos el control luego de que regresamos al gimnasio de Norman, así que aún podemos seguir avanzando. Llegamos hasta el bosque Petalia, donde encontramos a este señor que buscaba un Choromich. También nos enfrentamos a Petra, pero ya todo se nos pudre en el momento en el que este NPC nos pide ayuda con el maleante, ya que al ir por la pieza que perdió y el peco del señor Arenque, pasamos de una ruta a otra, perdiendo así esta run. Vengan, acérquense, les voy a contar un secreto, pero más cerca. Alola es mi región favorita. La buena Alola. Conocemos a Kukui, nos pide dick pic, se la enviamos y comienza el juego. En esta versión hacemos varias cosas incluso antes de recibir el Pokémon. Conocemos a Lily, salvamos a Cosmo y ahora sí obtenemos a nuestro inicial. Y luego de un poco más de texto nos enseñan a capturar. Aunque como nuestro destino era el lugar donde obtuvimos a nuestro inicial, pues acabamos rápidamente. En Ultrasol y Ultraluna cambia un poco la cosa, ya que dejando de lado de que Kukui está más papucho, obtenemos a nuestro inicial a los minutos de comenzar. Luego de esto salvamos nuevamente a Lily, conocemos a Tilo y Kukui nos enseña a capturar. Lo poco que podemos hacer es conocer a estos muslos, conocer a estos raros, y al llegar al altar habríamos backtrackeado, aunque eso sí, mucho antes que en Sol y Luna original. Finalmente, el último salto generacional de consola. Con esto llegamos a Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu. ¿Saben qué significa eso? ¡Otra vez Encanto! ¡Sí! Aunque cabe recalcar que de aquí sí cambia el juego, porque desde el inicio tenemos una Pokébola, por lo que el timer comienza directamente. Así que luego de que Oak nos haga entrega de nuestra Pokédex, llegamos al primer pueblo, donde el del Market nos dice que entreguemos algo a Oak, así que tenemos que volver, y con eso pues ya habríamos backtrackeado. Galar, antes considerada como el fin de Pokémon, ahora es la esperanza. Aquí antes de conseguir las Pokébolas podemos hacer varias cosas, como por ejemplo conocer al campeón, conocer al legendario de la portada y obtener a nuestro inicial. Un juego bastante productivo. Luego de que Lionel nos explique cómo capturar, avanzamos un poco por la ruta y llegamos a la casa de la vieja, que le hace competencia a Agatha por ver quién está más buena. Pero al salir de ella tenemos que regresar por la misma ruta de antes, así que aquí acabaría nuestra run. Regresamos a Sinnoh por tercera vez, así que tampoco voy a alargar el video demasiado. Llegamos hasta la mina pirita y aquí quedamos. Ahora sí, finalmente estamos en Sinnoh del pasado. Para los que de seguro llegarán a mi video a decirme: "Ah, no es Sinnoh del pasado, es Hisui". Papi, mi canal, mis nombres, y yo le digo como me salga de la B. En Hisui estamos transportados por Dios al pasado porque... ¿patata? Es que, a ver, si ustedes fueran omnipotentes, ¿no les gustaría enviar randoms al pasado? Porque a mí sí. Aquí obtenemos Pokéballs bastante rápido, así que podemos hacer varias capturas, pasear por el pueblito, conocer a alguien con un parecido muy familiar y con aires de querer, no sé, dominar el mundo. También conocemos al sonido de piano y finalmente podemos salir del pueblo, donde luego de hacer una parte del tutorial regresamos al pueblucho, por lo que habríamos terminado con nuestra misión aquí. Ahora sí, finalmente llegamos al último juego de este video, Pokémon Escarlata y Púrpura. Nos inscribimos en la escuela y luego de leer y ver demasiado texto, finalmente podemos controlar a nuestro personaje, el cual tiene a la verdadera mami entre las mamis de este video. Antes de recibir las Pokébolas conocemos al director. De buen pana, este nos regala un inicial, y luego de combatir con Mencía y que nuestra madre nos regale un pan, llegamos al tutorial de captura, donde capturamos. Obtenemos las Pokébolas y al caer por ayudar a Koraidon tenemos que pasar por una cueva, la cual luego de atravesarla y llegar hasta arriba habríamos backtrackeado nuevamente. Sí, les tengo que confesar que les mentí con el timer de la mini, no era real. Pero bueno, no creo que nadie se moleste, ¿no? ¿No? Mejor pasemos a los agradecimientos finales. Si has llegado hasta aquí,
Quiero agradecerte muchísimo por terminar el video. Si te gustó puedes dejar tu like y tu comentario. También aprovecho para recordar que hago directos en la plataforma morada donde hago retos variados o cualquier cosa que se me ocurra. Aunque eso sí, las risas nunca faltan. Así que sin nada más que decir, yo soy Sando y nos vemos en un próximo video. Chao.